Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy contentos, honramos su presencia, su puntualidad y por eso vamos a dar inicio a las 6:01 para honrar la puntualidad de todas las personas que están acompañándonos en esta tarde, en este maravilloso Summit. Muchísimas gracias a el grupo empresarial STS en cabeza de su presidente, el doctor Mauricio Amaya, y máximo líder de este proyecto de innovación Cero Estrés. Con ustedes las palabras del doctor Mauricio. Toca prenderle el audio, Mauricio. Gracias. Estoy juicioso apagándolo. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Claudita, muchas gracias por tus palabras y bueno, lo primero es agradecido con Dios y con la vida por esta oportunidad porque pues estamos trabajando en función de ayudar a mejorar el bienestar de las personas. Desde STS somos un grupo empresarial enfocado en soluciones de tecnología informática y desde hace un par de años decidimos crear el área de innovación. Desde esta área y con el apoyo de una persona que hoy trabaja con nosotros, Santiago, conocimos al doctor Jairo y a Claudia. El doctor Jairo Villegas es un neurocientífico colombiano con más de 40 años de experiencia y desarrollador de la metodología AONC, autoobservación neutroconsciente. Desde que nos conocimos, conectamos con su propósito de vida y lo pegamos con el propósito de la organización. ¿Cuál es? Aportar a la construcción de un mejor país. Queremos una mejor Colombia. ¿Cómo lo podemos hacer? Y proponemos hacerlo aprendiendo de la tecnología para ponerla al servicio, buscando la mejora y el bienestar de las personas. En ese contexto, hace un par de años nos unimos y decidimos coger esa metodología que el doctor Jairo había desarrollado, apoyado con Claudia y muchas otras personas, y que le ha prestado servicio a más de 10.000 personas en todos estos años, y cómo coger esa metodología y bajarla a un app. Y creamos la app Cero Estrés, nuestro primer producto mínimo viable enfocado en gestión del estrés laboral. Empezamos a comercializar esa solución y pronto nos dimos cuenta que teníamos que acompañarla de otros temas para que fuera realmente exitosa. Es así como creamos Cero Estrés Mentoring, que es una plataforma a través de la cual las personas van a tener acceso a un espacio de consulta con neurofacilitadores especialistas en esta metodología que les va a permitir mejorar y potencializar sus habilidades. A través de esta plataforma también podríamos tener el uso del app Cero Estrés, en donde hay más de 100 soluciones que ayudan a las personas. Entonces, pues esta es una historia corta y muy contento, muy feliz de nuestro primer Summit, en donde contamos con valiosos expositores y conocedores de esta metodología desde hace muchos años, trabajando conjuntamente con Jairo y Claudia. Entonces, pues yo creo que agradecemos a toda su presencia y sin más, pues te doy, Clau, la palabra para que iniciemos. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Muy bienvenidos a todos. Muchas gracias. Pues realmente este es nuestro primer Summit de muchos que vamos a hacer y realmente lo que vamos a permitir es disfrutar las ayudas y los beneficios para nuestro bienestar y calidad de vida que los expositores y mentores nos van a presentar. Ellos han tenido experiencias muy exitosas con los adelantos de las investigaciones sobre cómo funciona la mente y cómo funciona nuestro cerebro, las cuales vamos a poder todos aprovechar para beneficio propio y de los que nos rodean. Hoy tendremos 3 presentaciones de 20 minutos cada una con 3 grandes mentores del bienestar. La primera está a cargo del doctor y consultor chileno, el doctor Claudio Méndez, sobre el tema del insomnio, llamado ahora el mal del siglo. ¿Cómo dormir bien para vivir bien?
La segunda exposición será a cargo de la consultora Diana González y es cómo endulzar el día a día, cómo nos cuesta endulzar el día a día, ¿no? A veces es muy difícil endulzar el día a día, con tips esenciales para lograr un camino de que va de la amargura y en el sufrimiento al bienestar y la seguridad. Y el tercero también es un consultor chileno, Enrique Allende, en Los Iracundos Somos Más, con ayudas concretas para el manejo adecuado de la energía, de la ira, en pro de nuestro bienestar. Muy bien, antes de darle inicio al doctor Claudio Méndez, queremos contarles que vamos a tener unos regalos y unos beneficios a lo largo de todo este Summit. Entonces los invitamos a esperar hasta el final para poder acceder a estos maravillosos regalos. Iniciamos con el reconocido y experimentado doctor chileno Claudio Méndez, que en 20 minutos nos presentará el tema del mal del siglo, o sea, el insomnio. Antes de darle el paso, quiero que sepan que hoy tendremos también a dos expositores más que nos ilustrarán y nos darán tips sobre cómo endulzar la vida y cómo administrar de manera positiva nuestro mundo emocional y en especial el manejo de la ira. Muy bien, entonces con ustedes el doctor Claudio Méndez en un tema que dormir bien para vivir bien y sus tips cómo superar el insomnio. Toma la palabra el doctor Claudio. Gracias. Hola, confío que no lo haga tan bien, que se queden todos dormidos y dormidas y nadie escuche esta presentación. Sería muy triste para mí. Demasiado éxito sería la presentación. Mire, bueno, gratitud, no gratitud a este espacio, juntarnos aquí, una buena cantidad de amigas y amigos. Gratitud a los creadores de esta propuesta, al grupo de empresarios representados por Mauricio que permiten que esto pueda lograr lo que queremos, la expansión. A mí me pidieron que hablara sobre cómo dormir bien para vivir bien, ¿cierto? Miren qué imagen más evocadora ahí para que nos pueda llevar de que haya, parece que un nexo, un lazo entre dormir y tener un buen día. Pareciera que para desear un buen día hay que desear primero unas buenas noches. Y quisiera, ¿por qué es tan importante esta circunstancia de poder dormir bien? ¿Y por qué Claudia hablaba de que justamente pareciera ser una epidemia? Aquí, de manera muy sucinta, señalan cuáles serían las funciones más fundamentales que están en torno al sueño, apareciendo fundamentalmente la restauradora y la adaptativa. Tipo. Sí, pues, esa fue chilena, ¿eh? Fue chilena. Y lo terminó a la vuelta, me imagino. Bueno, ahí mi querido Daniel nos ayuda. Ya, ya. Silenciando, por favor. Ya. Ahí. Ay, qué bueno, ya, porque ha llegado muy cagado de la... Pero, porque ha llegado muy súper chilena. Ya, porque... Está silenciado el doctor Claudio Méndez. Pareciera ser de que reírse antes de poder dormir parece también una buena cosa, ¿no? Estaba diciendo que estas son las dos funciones más importantes que están en el sueño, que nos regala el sueño. La de restaurar permite a nuestro cuerpo recuperar la energía e integrar la nueva información y adaptarnos. Por lo tanto, decirles que claramente el sueño constituye un acto imprescindible en nuestra vida. Nosotros podemos aguantar más tiempo sin comer comida externa que sin dormir. Déjenos un par de días a las personas sin dormir y realmente son verdaderas catástrofes comportamentales las que ocurren. Entonces pareciera ser de que allí hay una clave muy importante en el diseño de nosotros, en lo que se busca a través del sueño. De todos los órganos que sacan enormes beneficios en torno a lo que ocurre durante el sueño, sin lugar a duda que pareciera ser el más importante el cerebro humano. El cerebro es el que mayor ganancias tiene y vamos a ir a ver de qué se trata lo que estamos conversando.
Y te voy a hablar del linfático. Tengo que decir algo así que los asombre, igual como ese niño. ¿Qué tiene que ver el linfático? Que yo comienzo a tocar empezando esta conversación en torno al sueño y al buen dormir. Fíjense que el sistema linfático, que está distribuido por todo el cuerpo, no tiene acceso a la cavidad intracraniana, es decir, el cerebro no tiene sistema linfático. ¿Sabían eso? Y el sistema linfático es el gran drenador de las toxinas. Es el gran basurero que va recogiendo de todos los órganos, llevando toda la toxicidad para que pueda ser retirada del cuerpo. Sin embargo, el cerebro no lo tiene y es una medida de protección a través de la barrera hematoencefálica, etcétera, que creó todo un sistema para proteger lo que ahí adentro está. Y entonces, ¿qué hace? Creó este sistema linfático, que es muy nuevo en el descubrimiento de los investigadores. Esto recién ahí empezó por allá, por la Universidad de Arizona, y recién en el 2012 ya se pudo hablar con mayor fuerza sobre este sistema, que ahí lo tienen para que lo puedan ver clarito. Ahí les quedó claro en la imagen. Fíjense que al dormir en la noche, las células neuronales y las células del cerebro reducen su volumen hasta en un 50%, se achican. Y al achicarse generan unos espacios para que unos túbulos que están dentro de todos los vasos sanguíneos puedan conectarse con el líquido cefalorraquídeo. Y comienza, por lo tanto, de esta manera el gran proceso de desintoxicación y limpieza de todo el cerebro. Y eso ocurre fundamentalmente en el sueño, 10 veces más importante que durante la vigilia, y fundamentalmente en las etapas más profundas del sueño. Por lo tanto, si yo no tengo un buen dormir, si yo no alcanzo fundamentalmente las etapas REM 3 y 4 en el sueño, mi sistema de limpieza del cerebro va a estar enormemente dificultado y va a significar que comienza el acúmulo de una serie de proteínas, entre las cuales están todas las que llegan a ser las derivadas de las proteínas tau, los beta-amiloides, que dan origen a una buena cantidad de enfermedades degenerativas y entre ellas la demencia, particularmente el Alzheimer. Así que una buena manera de asegurarte enfermedades como esa es dormir mal. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, se jactaban de que ellos podían dormir muy poco. Yo creo que dormían muy poco porque me imagino con lo de tensos que estaban. Y vean ustedes cómo terminaron. No pretendo tener reduccionismo que eso fueran las causas de las violentas Alzheimer que ellos tuvieron, pero pareciera ser que no echar a andar este sistema y no darle el tiempo nos genera enorme cantidad de problemas. Porque esta es la idea, en el día acumulamos, el trabajo cerebral acumula, y en la noche vienen los que limpian el sistema, y que barren y que permiten todo lo que ahí está, y en este caso específicamente estamos haciéndolo con este sistema. Pero no solamente al limpiar esto y permitir que las neuronas estén desintoxicadas y limpias. Le voy a pedir nuevamente a Daniel que vuelva a cerrar, por favor, los micrófonos. Sería una gran ayuda. Gracias, Daniel, si lo puedes hacer, por favor. Sino que como el cerebro es el gran administrador de todas las funciones que están en el cuerpo, particularmente de aquello que conocemos como el eje psico-neuroinmunoendocrino, allí están también, por lo tanto, todo lo que modula los sistemas cardiovasculares, y por lo tanto los que tienen mal dormir, de acuerdo a las estadísticas, tienen 4 veces más accidentes de carácter cardiovascular, 4 veces más. Pero de manera muy importante, hay una seria afectación al sistema inmune cuando no hay buen sueño, una seria afectación, porque en el dormir y en el sueño se echa a andar un sistema que tiene que ver con el parasimpático, y el parasimpático es un gran momento para que se activen todos los sistemas los sistemas inmunes, y echa a andar también los sistemas de autofagia para que el sistema inmune pueda, por lo tanto, estar muy vigente. Todos los trastornos metabólicos también, cuando no hay un buen dormir, se aumentan. Estoy hablando de resistencia a la insulina, de diabetes, obesidades, están también estadísticamente mucho más conectados con aquellos que tienen malos hábitos de dormir. Los trastornos endocrinológicos
Y hay una estadística que es muy importante. La cantidad de accidentabilidad tiene que ver con los mal dormir. Lejos, no es el alcohol, como se piensa, la mayor causa de accidentes automovilísticos. Ni los grandes accidentes como Chernobyl y otros han tenido relación en trastornos del sueño de quienes están a cargo de eso por hipersomnia, producto del mal dormir en la noche. Ave María Purísima. Eso conduce a un mal dormir en una somnolencia diurna, que da todo esto. Irritabilidades, andamos enojados, se echa a perder el ambiente familiar, se echa a perder también el ambiente laboral. Tengo un mal rendimiento escolar en el caso de los estudiantes, un mal rendimiento laboral en el caso de los que trabajamos, dificultades sociales, hay trastornos comportamentales y, en fin, una verdadera disturbio y una gran disrupción a nivel de la familia. Queridas y queridos amigos, no es normal dormir mal, no es normal. Ahí de alguna manera está hablando de lo mismo. Fíjense que es una verdadera epidemia, estos trastornos, que amenazan a la salud y calidad de la vida hasta en un 45% de la población mundial. O sea, estamos hablando de un fenómeno con un impacto socioeconómico que ni siquiera logramos imaginar. Pero fíjense que es un fenómeno invisibilizado. Así como estos dos personajes que no se miran, nosotros tampoco miramos los problemas de insomnio. En las familias se invisibiliza. 10 al 15% de la población adulta padece de insomnio crónico, alrededor del 30% de trastorno transitorio. Estamos hablando del 45%. Y es una causa que acompaña o agrava una enorme cantidad de enfermedades, pero rara vez es motivo de consulta formal. Y cuando uno consulta sobre el sueño, hábito que tenemos los terapeutas a veces de preguntar, sí, claro, y más allá del 50% tiene trastornos que no están en la agenda de la consulta porque están invisibilizados. Se da como que es normal. No estamos, entre comillas, adaptados a un verdadero trastorno que nos está generando en nosotros un verdadero daño de increíbles impactos. Entonces, contarles que el dormir es tan significativo que la vida creó para ello una conexión muy importante con lo que se conoce con los ciclos circadianos. Y lo menciono porque mediante este relato voy a entrar de lleno a hablarles de algunos tips para poder dejarles algo bien concreto a lo que están teniendo la generosidad de estarnos escuchando. La luz entra por los ojos y activa a nivel del hipotálamo lo que se conoce como el núcleo supraquiasmático, que directamente tiene conexiones a nivel de la glándula pineal y la epífisis para generar melatonina. La luz inhibe la producción de la melatonina. Por lo tanto, cuando la luz merma y cae, se activa todo este sistema, que significa que se da la gran campanada interna en este reloj biológico para que todo el cuerpo comience a acomodarse a este gran momento de reposo para restaurar y adaptarse. Vean ahí de manera muy rápida cómo estos ciclos circadianos influyen en todos los aspectos psico-neurohormonales, cómo aumenta la hormona del crecimiento tan importante para que nuestros niños y nuestros adolescentes crezcan, cómo tienen que tener un buen dormir, qué pasa con el cortisol. Esto es cortito, no se trata de hacer una clase, es solamente para poder mostrar algo que a lo mejor no vemos y que ya estamos como normal, dormir poco, despertar varias veces en la noche, tener insomnio de conciliación o insomnio de despertar. No es normal, no está bien, te estás asegurando probablemente trastornos a nivel biológico, físico, emocional y mental significativo. Los sueños normales están estas curvas que tienen que ver con las famosas periodos de ojos rápidos, el REM y el no REM, que cada uno de ellos cumple una función muy importante. Fundamentalmente en la etapa 3 y 4, lo que llamamos sueño profundo, el no REM, es cuando están ocurriendo el periodo de mayor limpieza y mayor reposición en torno a la inmunidad. Vean también cómo se relaciona con ondas cerebrales en las etapas no REM. En la etapa REM tenemos ondas cerebrales que conocemos como beta, que tienen poco alcance, en cambio en las que son
etapas más profundas del sueño, ondas cerebrales que comienzan a hacer un barrido y una limpieza para todo el cerebro, pudiendo también en las etapas que son REM, el neocórtex, poder generar una reclasificación de los contenidos informacionales. ¿Para dónde voy con esto? Es que queremos dar algún tipo de ideas que les queden y la gran importancia de tener lo que se conoce como la higiene del sueño. Y para higienizar el sueño hay que optimizar el contraste de la día y la noche, porque pareciera ser que lo que estamos dándonos cuenta de que ese fue el modelo que usó la biología para que nosotros pudiéramos entrar fácilmente al sueño. Por lo tanto, crear ambientes nocturnos que se apaguen las luces y que se apaguen los sonidos. Y hasta aquí nomás llegamos todos los que estamos aquí presentes. Claramente se recomienda el no uso de las pantallas, celulares, computadores, televisores, ojalá 1 hora y media antes de dormir. Vamos comprendiendo por qué a lo mejor tantos de nosotros no dormimos bien. Las luces generadas por estas pantallas son de luz de color azul, y el color azul es el color que más influye en bloquear la generación de melatonina. Por eso, ojalá no usen las pantallas, y de usar, puedas usar bloqueadores de pantalla para el color azul y entrar a los colores que son más cálidos, particularmente el naranja. Hacer los hábitos de sueño, crear particularmente, insisto mucho para los niños, que los padres y abuelos, y abuelitos yo, sepamos crear en nuestros ambientes que nuestros niños adquieran el hábito, porque recuerden que el cerebro es de hábito, adquiere el hábito y parte. Hacer la cama lo que está diseñada. ¿Quién habrá inventado la cama para hacerle una estatua? ¿Pero para qué sirve? Para el descanso y el amor, la intimidad. Y punto. No es para comer, no es para conversar, no es para ver películas, etcétera. Porque el cerebro hace neuroasociaciones y comienza a asociar ese espacio físico con un lugar de trabajo. Por lo tanto, activa todos sus mecanismos para estar en trabajo. Incluso el dormitorio no debiera estar ni siquiera tu escritorio, debiera estar en lugares totalmente separados. Evitar las comidas que sean pesadas y estimulantes. La otra petición que hacemos con mucha fuerza también es invitarlo a desenchufar todo lo eléctrico. Por favor, no solo apagues el televisor, no solo desenchufes, además desenchufa el celular, etcétera, y manténlo lejos de ti. Y ellos están generando todos una serie de corrientes, sonidos que alteran los ciclos circadianos y confunden al cerebro en lo que es vigilia y sueño. Evitar los relojes con sonido. Eso le está dando al cerebro una orden de despertar, de salir a trabajar. Ojalá hacer actividades físicas en el día y evitar los ejercicios intensos unas 2 horas antes de dormir. También disminuir la ingesta de líquido unas 2 horas antes de dormir para evitar el despertarte a ir a orinar. Y por favor, cómprate un buen colchón, una almohada. Nos preocupamos de tener muy buenos living, muy buenos sofás que se ocupan muy rara vez, y donde estamos 1/3 de nuestra vida a veces son unos colchones que parecen para el fakir. Es muy importante que tengas que ese santuario lo prepares con silencio, con falta de luz y con muy buena calidad, y evitar los materiales alérgicos de la ropa que uses. Ahí tienes algunos tips, pero lo más importante y significativo y lo más profundo y que te dé soluciones duraderas y autogestionantes es preguntarnos qué altera realmente nuestro reloj biológico internamente y que altere estos ciclos vigilia y reposo. De aquí entramos ya a la parte más profunda del iceberg, y ahí aparecen las neurociencias, que conociendo a través de los mecanismos mente, cerebro, cuerpo, realidad, hay en la mente consciente, subconsciente o inconsciente, pueden haber elementos que perturban toda esta fisiología hecha para el descanso. Entonces, ¿y qué son esas cosas? Ahí entramos de lleno al mundo de nuestros pensamientos, circunstancias y emociones. Ahí en la noche, las ansiedades no resueltas, las obsesiones, las tristezas, nuestras soledades, las preocupaciones, de fondo fundamentalmente el miedo, que toma distintas formas y se disfraza de distintas maneras, no deja
que este reloj biológico actúe porque quedas en un estado de alarma interior, por lo tanto no puedes bajar las persianas para entrar al anhelado reposo. Recuerdo, y por eso particularmente quiero agradecer y felicitar que desde la neurociencia, conociendo lo que es más profundo en este trastorno de este eje, de este reloj biológico, han aparecido herramientas significativas que nos van permitiendo trabajar en nosotros, en sacar todo esto que nos sobra, ¿no es cierto? Todo eso que nos sobra, que no nos deja entrar confiados, porque estamos en el miedo al descanso que nos merecemos para estar disponible para el día que viene. Entonces, sacando lo que sobra, puede emerger un buen dormir para un buen vivir. Recuerdo muchos casos de pacientes consultantes que hemos tenido la posibilidad de ayudarlos en torno a los trastornos del sueño. Pero hoy día, cuando pensaba, se me vino un colega mío, un médico, un muy buen cardiocirujano, que comenzó con problemas en sus actos quirúrgicos. ¿Ustedes se imaginan? Un cirujano que pierde su estado de atención y vigilia porque estaba en una hipersomnia por un mal dormir. Y bueno, comenzamos la investigación a través de métodos de la neurociencia, como la aplicación de la ONC, y que bueno, ha dado lugar a la propuesta que ahora estamos entre todos trabajando en torno al Zero Stress, Zero, nótese la elegancia de mi inglés, es Zero Stress. Y comenzó él a trabajar en esto y se dio cuenta y llegó por los mecanismos que nos permite ir a conocer dentro de nosotros, igual que ese cincel que está sacando lo que sobra, a comprender que a los 9 años de edad murió su padre, y su padre murió estando en el sueño, se quedó dormido en el sueño. Por favor, mi querido Daniel, en ese sueño, él ahí quedó con esa asociación y el miedo que no sabía de que al dormir uno se puede morir. Y eso quedó totalmente ahí en letargo hasta que él pasó a ser padre de familia. Y cuando pasó a ser padre de familia, se activó el miedo de que en sus hijos él pudiera revivir la orfandad que vivió cuando era niño. Solamente un ejemplo para mostrar qué profundidades pueden haber en torno a las causas más profundas en los trastornos de este reloj biológico que no nos deja un buen dormir y por lo tanto nos lleva directamente a un mal vivir. Bueno, traté de cumplir en los tiempos para así respetar la cronología de este summit. Les doy las gracias de todo corazón por haber escuchado, por darme la oportunidad y les deseo un muy buen dormir. Muchas gracias, doctor Claudio Méndez. Bueno, qué alegría ver a tantas personas conectadas. En este momento estamos 124 personas. Quiero pedirles el favor si todos podemos prender nuestras cámaras y vamos a darnos un abrazo muy especial. Gracias por estar tantos países conectados. Tenemos Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Argentina, Costa Rica, España, Estados Unidos, Polonia, también tenemos aquí, Alemania. ¡Qué bien! Entonces quiero invitarlos a que primero nos abracemos, hagamos esto, y ahora vamos a hacer esto, hacer esta unión, no sé si me ven los deditos, unir los dos dedos, porque cero estrés, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que vivamos en cero estrés y podamos dormir muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Voy a compartirles ahora mi pantalla para mostrarles un poco la plataforma que nos habló Mauricio al principio, qué es lo que estamos dando la solución. Realmente es maravilloso que pudimos lograr en una solución tecnológica tener dos posibilidades. Tener el acompañamiento de los 40 años de desarrollo neurocientífico del doctor Jairo Villegas en una app que los puede acompañar 7x24. Tiene más de 100 soluciones tecnológicas a nivel individual y tiene 3 entradas este módulo. Ya les voy a presentar. Permítanme un momentico, vamos a presentarle. Acá. Muy bien. Entonces, pues en esta app, acá está, perdón, discúlpenme,
Aquí en Zero3, como dijo el doctor Claudio Méndez, con Z, zero3.com.co. En esta plataforma vamos a tener la posibilidad de tener la app, aquí lo pueden ver, la app, y tener unos mentores especializados para la compañía a nivel individual de todas estas sesiones en zero3.com. Muy bien, voy a dejar de compartir y ahora le vamos a dar la bienvenida a Diana González, nuestra segunda speaker, en donde realmente ella pues es una alumna neurofacilitadora, es astróloga y nos va a acompañar en la conferencia Cómo endulzar el día a día y sobre cómo ha beneficiado a tantas personas, especialmente mujeres, acompañándolas en el paso del sufrimiento a ambientes de discriminación, inclusive violencia intrafamiliar, a estados de bienestar que les cambiaron sus vidas. En estos pocos minutos nos contará cómo nos dará algunos tips que pueden servirnos a todos personalmente y para compartirlos con las personas que nos rodean. Diana, además de consultora, también es creadora de contenido de bienestar. Es seguida por más de 10,000 personas. Está reconocida especialmente debido al éxito de llevar vidas de sufrimiento y amarguras, de maltrato y hasta violencia a niveles de vida de bienestar y satisfacción. También, como les comenté, después de Diana, sigue el consultor Enrique Allende, consultor chileno, con sus tips y secretos de cómo aprovechar y direccionar en nuestro favor el mundo emocional y sobre todo la ira. También quiero recordarles que al final de cada una de las presentaciones estaremos compartiendo para todos regalos especiales que les serán muy útiles para el bienestar en sus vidas porque contienen ayudas hasta ahora secretas que buscan solucionar de raíz y alcanzar así los resultados permanentes. Realmente nuestro gran diferenciador es que vamos a la raíz. Antes de los 7 años encontramos cómo desactivar todas estas programaciones que desde el vientre de nuestra madre podemos tener estas afectaciones. Con ustedes, entonces, le voy a dar el paso a la mentora de bienestar, Diana González. Muchas gracias y estemos atentos a su experiencia y tips que nos va a compartir. Toma la palabra, Diana. Gracias, Clau. Bueno, pues bienvenidos a todos. Les voy a compartir una pantalla, la presentación que hice. Mi nombre es Diana González, como Claudia les comentó. La mayor parte de la consulta que llega a mí se relaciona con mujeres que han tenido vivencias de violencia intrafamiliar o de abuso sexual y llevamos con ellas un acompañamiento que nos ha permitido reconocer cuáles son los patrones que han estado viviendo estas personas y a su vez atravesar todo un proceso en el que se dan el permiso de ver las cosas de frente sin ocultar absolutamente nada de lo que han vivido durante su experiencia, porque uno de los temas es que muchas llegan sin saber realmente qué es lo que les ha sucedido, sin entenderlo de verdad y posteriormente durante las sesiones que tenemos pueden acercarse de una forma amorosa, comprensiva, a ver lo que les pasó, llegar a las raíces de la vivencia como tal para poderlo neutralizar y desde allí poder empezar a tener otra experiencia en su propia realidad. Es alarmante realmente las cifras de violencia contra la mujer en el mundo entero, pero las que voy a compartir con ustedes se relacionan únicamente con Colombia. Solo en Colombia, de octubre a octubre de este año, comparándolo con el 2021, los casos de homicidio contra la mujer aumentaron en 30 asesinatos más para un total de 827 casos. Suicidios, porque las mujeres tenemos una sensación de miedo ante la sociedad, de no poder estar seguras en ninguna parte en la que nos encontremos y mucho menos en nuestra casa. Los suicidios han aumentado de 477 versus 394 del año pasado. Los delitos sexuales en menores de 11 años están en 4.393 delitos sexuales contra pequeñitas.
Luego tenemos 9.417 entre niñas de 12 y 17 años, 2.145 entre mujeres entre 18 y 28 años, 1.148 entre mujeres de 19 y 50 años, y estos son reportes que vienen de Medicina Legal aquí en Colombia y de la ONU Mujeres. La mayoría de las mujeres que llegan a mi consulta, muchas de ellas no saben lo que han estado viviendo desde que son niñas, entonces el acercamiento que tenemos con ellas es para que lo puedan de verdad ver. Luego están personas o mujeres que sí saben más o menos lo que les ha estado sucediendo y los estados de angustia, de ansiedad, de depresión en la que viven no les permite tener una vida que ellas quieran seguir continuando a vivir, y además esto lo ven reflejados en las situaciones constantes de su día a día, tanto con su familia como con sus parejas, como en sus trabajos. Entonces es algo que se ve reflejado constantemente tanto en la forma en la que ellas se tratan ellas mismas, con su corporalidad, en la forma en la que comen, en la forma en la que se sienten con ellas, en la forma en la que tratan incluso su manifestación, la manifestación de su belleza. Muchas vienen de hogares con papás violentos y que han tenido violencia con sus esposas y con sus hijos también. Muchas han tenido abusos sexuales, acceso carnal violento, etc. Y además esto se va repitiendo en el día a día. Fueron abusadas de niñas y posteriormente han sido abusadas también por sus parejas o han sido abusadas por otras personas. Entonces, esta es una situación, a mí no me llegan casos como les pueden llegar a los otros neurofacilitadores de insomnio, sino que el tema que estoy tratando constantemente es el tema de las mujeres que han vivido violencia intrafamiliar o situaciones de abuso sexual. ¿A qué se enfrentan estas mujeres? Baja autoestima. Realmente tener una buena relación con su propio cuerpo, con sus emociones, con su mente, es algo que ellas no logran constantemente en su vida. Esto hace que su desempeño a nivel laboral, su desempeño físico, su desempeño motor, su desempeño en todas las áreas de su vida, en su área de relación, se vean disminuidos y ellas sientan esta frustración, además de que están viviendo y experimentando situaciones que son difíciles en el día a día porque no lo han podido neutralizar, porque siguen teniendo la vivencia a carne viva. Además, en su presente siguen reproduciendo lo mismo. Dificultad para sentirse bien en su propia piel, miedo al mundo y a las personas, enfermedades físicas y psicológicas, problemas de autoimagen, problemas económicos, dificultad para relacionarse con otros, dificultad para vivir una sexualidad plena. Tengo específicamente unos casos que les quiero contar, porque como me llegan estos temas, son mujeres que llegan con, primero con una alteración en la forma en la que se ven a ellas mismas o en la sensación que tienen de que la vida no tiene sentido. El caso que les voy a contar es de una mujer que en este momento está atravesando sus 33 años. Cuando ella nació, desde que está en el vientre materno, ha tenido una experiencia de su madre que es agredida por su padre. Ella nace y su madre sigue siendo agredida por su padre constantemente. Entonces, dentro de ella existe esta sensación de mi padre le pega a mi madre, pero pues mi madre tiene que sufrirlo, vivirlo. La mamá no dice absolutamente nada, permite que las cosas sucedan y el miedo a su padre aumenta a cada día más. A los 3 años aproximadamente es abusada por un obrero que está en su casa, está arreglando su casa y los adultos que están presentes no se dan cuenta. Posteriormente, a medida que ella va creciendo, su madre, que es una mujer que tiene bastante miedo a su esposo, no hace nada para enfrentar la situación, no se divorcia, no pone límites claros y en la medida en la que esto está sucediendo y ella es la hija que mejor relación tiene con su padre, la madre empieza a delegar sus funciones maternas en ella. Entonces quien resuelve las situaciones relacionadas con su padre es ella directamente. Esto hace que ella deje de vivir su infancia y empiece a tomar el rumbo
un rumbo que no le corresponde, a tener problemas con su propia imagen y empieza a tener también problemas de bulimia, empieza a tener problemas en su alimentación, una ansiedad muy grande que hace que tiemble constantemente, tiene miedo de salir y sus relaciones con las demás personas no son lo que ella está esperando. De hecho, lo que sucede es que cuando tiene una dificultad, reacciona de una forma violenta y tiene una necesidad de cumplir los deseos de su padre por una exigencia muy grande. El padre es alcohólico y constantemente cuando está alcoholizado o ha bebido demasiado, agrede a su madre, pero asimismo hay una depresión en la que entra el papá y siempre está amenazando con suicidarse. Entonces en ella se genera una exigencia de darle al padre lo que él necesita y de convertirse en esta persona que el padre necesita que ella sea. Empezamos a trabajar y comenzamos a trabajar con herramientas muy sencillas. La primera de ellas es que a través de la autoobservación, que nos permite llegar hasta las causas profundas de lo que ella ha estado viviendo y experimentando, es ver la realidad de lo sucedido. Cuando empezamos a hacer la autoobservación, empieza a tener unos síntomas físicos que poco a poco se van disminuyendo, y para eso utilizamos obviamente diversos protocolos que vienen dentro de la autoobservación, y uno de los más importantes y curiosamente es el más sencillo, es la metáfora de la fluidez, que en ella generó una sensación de mucha paz y tranquilidad, porque básicamente lo que le permite a uno la metáfora de la fluidez es darnos cuenta que las cosas son como son y que vas a poder seguir atravesando la vida de una forma armónica y amorosa si así te lo permites, entendiendo que nada es para siempre. Luego lo que empezamos a ver es que, y eso es, yo soy muy clara con las personas, es saber que cada uno de nosotros tiene un ritmo, y estas son las herramientas. Muchas veces tenemos una exigencia de tenemos que mejorarnos, tenemos que salir adelante. ¿Por qué? ¿Porque hay algo malo en nosotros? No. Trabajamos es con que esto fue lo que nos sucedió y de acuerdo a eso entonces podemos sentirnos mejor, sí, pero yo no tengo que estarme comparando con los demás. Y cuando eso sucede, cuando llega este momento en el que yo empiezo a darme cuenta que de pronto para mí me puedo demorar un poquito más sin la conciencia de me tengo que quitar esto, porque cuando entre más resisto yo un síntoma, entre más resisto yo una situación, más estoy generando de lo mismo. Entonces algo en lo que yo trabajo mucho con las personas es que en la aceptación de que las cosas se están dando así. No te tienes que quitar nada, pero sí podemos encontrar una forma en la que empecemos a vivir de una manera más amorosa, más dulce, más paciente, más como placentera con nosotros mismos, dándonos el amor y el cariño que estamos esperando afuera, dándonoslo nosotros mismos. Mantener cuidados y rutinas tanto físicas como emocionales, como mentales. Esto es súper importante. Entonces, dentro de esto, cuando comenzamos el día, en el día a día, es maravilloso que uno abra las cortinas y que te preguntes qué es lo que quieres hacer, qué de verdad te genera placer. Incluso si nos podemos detener un momento ahí al despertarnos y antes de abrir los ojos, y permitimos que la observación nos lleve a darnos cuenta de cómo es el ir habitando esa vida, cómo es que se va sintiendo cuando los sentidos se van despertando poco a poco, cómo sentimos las sábanas contra nuestra piel, cómo nos damos cuenta que el ambiente muy probablemente está un poco cálido o bastante cálido. O sea, es como darnos cuenta que estamos acá dentro de nuestro cuerpo y que estar aquí está bien. Luego, entonces, podemos abrazarnos y ser muy cariñosos, el automasaje, porque la idea es que nos sintamos bien en nuestro propio cuerpo, que dejemos de tener miedo del afuera, porque nos acostumbramos al cortisol, y si no generamos esas circunstancias de miedo, si no generamos esas circunstancias de violencia alrededor de nuestras vidas, entonces no nos sentimos vivos, y cada vez que nos relacionamos con alguien más, buscamos
generar más de lo mismo. Por eso es tan importante la autoobservación. La autoobservación es, observo lo que viví de una forma real, sin hacerme pajaritos en el aire. Eso es súper importante. Bajamos a nuestro cuerpo para saber en nuestro cuerpo cómo se está sintiendo esto, porque hay una somatización que me permite asociar esta mentalidad con la emoción que esto generó y a la vez con mi cuerpo. Y la parte corporal es muy importante porque es dentro de los 3 cerebros, es la parte más densa, es decir, que en esta densidad voy a tener resultados más efectivos que en la mente o en las emociones, en el límbico o en el neurocórtex, que es mucho más ligero. La energía es de aquí para allá, cambiamos muy fácilmente de lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando. Entonces, cuando podemos hacer esto con nuestro cuerpo, abrazarnos, podernos tocar, podernos dar cosas ricas de comer, empezamos a sentir que dentro de mi cuerpo puedo tener seguridad, puedo sentirme bien. Ahora, cuando vamos en el día a día, es trascendental, es casi que inhumano no hacerlo, que no nos detengamos, porque la vida se convierte en una rutina de ajetreo y de velocidad. Tal es la velocidad que ni siquiera nos estamos deteniendo a sentir cómo estamos viviendo. Eso acelera nuestro ritmo cardíaco, eso hace que estemos constantemente con mayor ansiedad. Y cuando eso sucede, entonces yo no puedo entrar en un estado de paz y de tranquilidad, es decir, que estoy también generando más de lo mismo que estábamos hablando anteriormente. Mis niveles se alborotan completamente y no puedo encontrar una sensación de estar bien acá en mí. Entonces, si yo me puedo dar dentro del día a día espacios para respirar, para preguntarme cómo me estoy sintiendo, poder hacer, no sé, que es el mudra de la libertad, sobre todo en estados de ansiedad, y quedarme allí un rato si estoy alterado, entonces hacer esto solamente hace que yo me sienta mejor conmigo mismo. Es decir, que sintiéndome mejor conmigo mismo, de pronto el afuera ya no se siente tan fuerte, de pronto el afuera ya no es tan, no se genera una sensación de tanto miedo como probablemente lo estaba pudiendo sentir anteriormente. Es muy importante estar observando nuestras emociones y también el cuerpo físico. Cuando sentimos o nos damos cuenta que las emociones están muy alteradas, darnos un espacio consciente para escribir lo que estamos sintiendo, porque si no se queda todo aquí en el cuerpo y es una escritura consciente. ¿Esto qué quiere decir? Cuando es una escritura consciente, yo voy escribiendo lo que ha estado pasando, lo que se está repitiendo aquí en mi cabeza, pero a la vez voy dándole forma en mi cuerpo, es decir, esto en qué parte de mi cuerpo se siente, dónde está la incomodidad, dónde está la rabia, dónde está la tristeza porque me estoy acordando cuando esta persona se alejó, o dónde está el miedo intenso que estoy sintiendo porque a esta hora normalmente era cuando tal persona llegaba a pegarme. Entonces, cuando eso sucede y yo lo puedo escribir relacionándolo con la parte del cuerpo, lo estoy haciendo consciente y a la vez estoy permitiéndome no quedarme con esto acá en la cabeza, sino que eso se vaya expresando y yo me pongo en esta posición de observador. Si yo soy observador y puedo darme cuenta de lo que pienso y puedo darme cuenta de lo que estoy viendo en el cuerpo, probablemente me empiezo a desidentificar de mi mente, me desidentifico también de la parte del cuerpo en donde está y me puedo empezar a desidentificar también de la situación. Hay una táctica que a mí me funcionó mucho y es como la idea es generar cada vez más placer, ver la vida como una oportunidad y no como una angustia, no como un qué mamera vivir o para qué estoy vivo. Entonces, cada vez que tengamos un pensamiento recurrente que es negativo, una sensación, una emoción que sea tristeza, rabia, no sé, qué sé yo, tantas cosas que puede sentir uno y más las mujeres, pues en un ratico, sonreír. ¿Sí? Cuando sonreímos, eso genera inmediatamente una respuesta en el cerebro que hace que nosotros ya podamos disminuir la sensación de tristeza que estábamos sintiendo, por ejemplo. Entonces,
El sonreír es súper importante, le quitamos tanta importancia, ¿saben? Y yo creo que lo más importante aquí es eso, es darnos cuenta que hay pequeños trucos que nos ayudan a que desimportanticemos este tema al que le damos pues una trascendencia enorme y empecemos a valorar lo pequeño. Entonces, cuando yo tengo el pensamiento o la emoción y le sonrío, o de pronto me doy cuenta que no, que todavía estoy ahí metida, pues entonces le sonrío a darme cuenta que todavía estoy ahí metida. Es como no darle más trascendencia y no cascarme, perdón, no pegarme, no tratarme peor, porque todavía estoy en el mismo pensamiento o o en la misma sensación o en el mismo dolor o en la misma historia, sino cada vez ser más pacientes con nosotros mismos. Es súper importante para mí acá el contacto que podemos tener con la naturaleza. Salir a tomar el sol o caminar descalzos nos conectan de una forma maravillosa con darnos cuenta que somos una hormiga, aquí un pedacito de arena en toda una playa llena de granitos de arena. Entonces, si yo puedo sencillamente apreciar el sol en mi piel, la naturaleza tiene un efecto calmante inmediato. Y también de lo mismo de, ok, listo, fue tremendo mi niñez, fue horrible mi infancia, pero en este momento puedo apreciar el sol en mi piel o en este momento la tierra me sostiene, porque cada vez que uno se cae, uno no cae a un abismo, uno cae al piso y el piso me va a sostener siempre, es decir, que de allí me va a poder parar. Cuando uno está haciendo las autoobservaciones, cuando uno empieza a hablar con los consultantes y uno les pregunta cómo se imaginan el futuro, esa capacidad que ellos tienen de imaginarse las situaciones como las van a trascender es maravillosa porque me permiten darme cuenta que esta persona de alguna u otra forma sí puede o sí está viendo una salida y eso está bien. Pero una de las cosas que también uno tiene que trabajar con estas personas es dentro de la autoobservación, este protocolo que es que puedan visualizar después, obviamente cuando ya se están sintiendo muy bien, visualizar eso que quieren y sentirlo de verdad, ¿no? De la mano del sabio interior, que es darme cuenta que no estoy solo. Y para eso es, si yo quiero darme cuenta que no estoy solo, el estar en la naturaleza, así como el sabio interior te permite a través de la autoobservación saber que ahí hay una vocecita interna que te está aconsejando en el día a día y que probablemente es a la que más deberíamos hacer caso. Cuando uno sale a la naturaleza pasa algo similar. Entonces, la contemplación de la naturaleza, el contacto con los animales nos va a ayudar mucho. Obviamente, cuidar la alimentación. El cuidado de la alimentación es importantísimo. Esta mujer de la que les estaba hablando sufría de bulimia y los niveles de ansiedad en el comer disminuyeron muchísimo con el simple hecho de decirle, ¿sabes qué? Puedes comer lo que tú quieras, solamente tienes que tener conciencia de por qué estás comiendo. Es decir, preguntarnos si estoy comiendo porque tengo hambre o preguntarme o darme cuenta que estoy comiendo realmente es porque estoy ansioso, porque me siento nervioso, porque algo sucedió en el día y entonces yo necesito comer ahorita, inmediatamente y como desaforadamente. Cuando yo tengo ese amor hacia mí mismo de preguntarme por qué estoy comiendo y aún así, si sé que me lo estoy comiendo con ansiedad, saber que me lo voy a comer con ansiedad, entonces eso cambia inmediatamente, porque no hay una prohibición de por medio, sino que me estoy dando el permiso. Pero si es así, y no, probablemente no al principio, sino más adelante, que es cuando uno empieza a tratarse obviamente mucho mejor a medida que esto va avanzando, entonces cuidar los alimentos, que sean alimentos naturales, libres de químicos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pues para eso los médicos son muchísimo más aptos para dar las recomendaciones, pero cuidar la alimentación es súper importante. Rodearnos de personas con quienes nos sintamos bien. O sea, yo ya me estoy sintiendo horrible. Para entrar en contacto con las personas que se están sintiendo horrible, lo único que va a generar es que terminemos hablando de lo horrible que nos sentimos. Entonces, si yo, por el contrario, me rodeo de personas que son amorosas, que son positivas, pues yo voy a meterme como en esa onda también. Obviamente voy a poder desahogarme, porque una de las cosas es no negar lo que estamos sintiendo, no callarnos, sino poderlo expresar. Bailar.
levantar los brazos, esto genera lo mismo que la sonrisa, entonces hay que tratar de hacerlo constantemente y hacer un ejercicio que sea moderado, porque si no caemos en el otro extremo cuando es muy intenso y entonces empezamos a generar es cortisol. Obviamente, como estaba diciendo Claudia anteriormente, cuidar el ciclo circadiano es súper importante, y por las noches, que es ese periodo en el que normalmente la cabeza empieza a andar sola, en ese momento siempre, siempre, siempre es tratar de tener como un romance con la noche, o sea, poner las cobijas riquísimas en el ambiente riquísimo, calientico, apagar todas las luces, que los aromas sean deliciosos para que uno de verdad pueda disfrutar de ese momento y sentirme a gusto, en paz, en calma y seguro en mí y seguro en mi casa. Y agradecer por 3 cosas antes de dormir, obviamente así con una sonrisa enorme, y si a uno le gusta meditar, pues meditar va a ayudar también a que nuestro día a día sea más amoroso y más agradable, para endulzar nuestro día a día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana, y muchísimas gracias realmente al doctor Claudio Méndez. Me disculpa que no le agradecí en el anterior. Muchísimas gracias. Vamos sé que hay varias personas que tienen la mano levantada y vamos a dar un espacio para preguntas. Entonces, Mónica Santibáñez, ¿tienes alguna pregunta de la conferencia anterior o de esta pregunta o de esta conferencia? No te escuchamos, Mónica. ¿Puedes abrir tu audífono, por favor? ¿Tu micrófono? Mónica, no. Entonces, Camila Gómez, mientras Mónica... Camila, buenas Hola, noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, buenas Camila? noches. Súper, muchas gracias. Qué interesante. Yo sí tengo una pregunta de esta última. Sí, Em, Hablaban de escribir y, digamos, como decirle, si es en el corazón, estoy sintiendo el dolor o la tristeza o la alegría en el corazón, escribirlo, pero qué tan bueno es también decírselo a la persona. O sea, si uno tiene la oportunidad de decirle directamente a la persona, si qué tan bueno es, si es mejor escribirlo o si también pues es muy bueno decírselo de frente a la persona. Gracias. Pues si tú tienes el contacto con la persona y tienes la posibilidad de hablar en un espacio en el que te sientas segura y te sientas bien para hacerlo, pues hazlo. Pero también hazlo con esa conciencia, es la conciencia de yo estoy hablándolo, pero a la vez muy observadora de ti misma. Es decir, observando también qué estoy sintiendo y observando también cuáles son las partes de mi cuerpo que se están despertando, o en donde estoy sintiendo esas somatizaciones. Si yo, hay momentos en que estoy dentro del proceso, dentro de lo que estamos viviendo, hay momentos en que podemos parar, ¿sí? Y de pronto no es el momento indicado para hacerlo. Probablemente más adelante, cuando ya te estás sintiendo mejor contigo misma, cuando ya estás fortalecida, entonces se pueda generar ese espacio. O sea, es como empezar a darte cuenta cómo te estás sintiendo tú en un momento determinado. Si estás fuerte, entonces está bien que se dé ese espacio. De pronto necesitas una compañía y entonces puede ser que el facilitador o la persona que esté a cargo de tu acompañamiento pueda ser ese tercero que puede ayudar a que haya una conversación mucho más fluida entre ustedes. Gracias, Diana. bueno, muchas gracias. Muy Paula amable. González. Paula González tiene una pregunta. Aló, buenas noches, ¿me escuchan? Te Sí, escuchamos, Paula. Sí, ¿de qué país nos estás hablando, Desde Paula? Iquique, Chile. De Iquique, Chile. Muy bien. Cuéntanos tu pregunta. Yo la mandé por escrito, pero y la hago igual. ¿Por qué a veces uno cuando, para dormir, yo sobre todo, empiezo a jugar en el celular y eso me lleva a que me dé sueño y es como una costumbre? O sea, yo empiezo a jugar en vez hago todo lo contrario, no estoy con la pantalla ahí por decirlo y me da sueño y termino, corto el celular y duermo. Y es lo que no recomienda, por ejemplo, lo que habló recién el doctor Claudio Méndez. Entonces, ¿por qué se genera eso? Por una cosa
de costumbre? ¿Se puede llegar a eso? Bueno, ella es de la República de Iquique, ¿se fijan de qué país es de Iquique? Hola Paula, hola Paula. Yo Hola, ¿cómo creo, estás? muy bien, muy bien. Eh, Creo, mi respuesta es genérica, de que probablemente lo que allí está ocurriendo es que más bien está como un efecto hipnótico, el que ocurre cuando se está viendo una pantalla en que uno está haciendo el juego. Y lo que, como semejante como cuando algunos necesitan para dormir un poquito de alcohol o una cosa así que hace que puedan inducir al sueño hipnóticamente, pero sin embargo, los estudios del dormir revela que ese dormir no tiene las características reponedoras que se necesita en el buen dormir, con las fases de REM y no REM, particularmente llegando a los estadios más profundos. Entonces, y eso revela de que al día siguiente, a veces el despertar cuesta, no sé, uno debiera despertar muy bien, despertar con mucha ganas, en general con un muy buen carácter, con muy buen ánimo. Si uno está irritable, si etcétera, etcétera, son maneras muy indirectas de decir que ese dormir que aparentemente se tuvo fue un pseudo profundo dormir y descansado. Entonces hay que tener esa claridad de chequear que cuando al despertar uno no sienta que se quiera quedar dormido en la cama, no sienta como que no descansó y se siente con el suficiente ánimo como que se quiere uno comer el mundo, que rico, un nuevo día, y andar en general de muy buen ánimo. Si eso no ocurre, pareciera ser que lo que llamamos sueño fue un pseudo sueño o dictó realmente de poder darle a todo el cuerpo, particularmente al cerebro, la oportunidad de la restauración y de lo adaptativo. Claramente, si van a ver el celular o lo que fuera, les recomiendo que contemplen, que echen a andar todas aquellas que son las pantallas de bloqueo de la luz azul. Muchas gracias, Paulo. Un abrazo cariñoso para ti. Bueno, muchísimas gracias a todos Gracias. los participantes. Quiero contarles que ustedes por estar en este movimiento de bienestar, porque eso es lo que estamos logrando, este es un movimiento de bienestar y estamos felices que en este momento están conectadas 136 personas y van a recibir un regalo durante la semana. No lo vamos a recibir hoy exactamente, sino lo vamos a recibir durante la semana y es la licencia de la app que les mostré por un mes. Van a recibir todo el uso de esta app maravillosa con más de 100 soluciones durante un mes. Y el segundo regalo que vamos a recibir durante este mes que estamos teniendo de esta promoción de este movimiento maravilloso es el 30% de descuento en todos nuestros planes. Pueden ver en la página www.ceroestrés.com.co en planes y van a recibir, ya mismo pueden estar comprando y recibir el 30% de todos los planes que tenemos. Estamos muy felices de darles estos precios y las facilidades de poder tener la consulta con un consultor de bienestar personalizada, como Diana explicó, tenemos muchos protocolos para realmente lograr de una manera rápida y fácil estos beneficios, como también tenemos la posibilidad de tener esta app que te va a acompañar todo un año, 7x24. Bueno, muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a nuestro tercer speaker de esta noche, el consultor chileno Enrique Allende. Él es un experto en la consultoría personal y empresarial en liderazgo y productividad. En estos últimos 20 minutos nos ilustrará y nos dará tips sobre cómo manejar de manera positiva nuestro mundo emocional y en especial el manejo de la ira, que siempre tiene perjuicios y consecuencias en nuestras vidas y que parece siempre tan difícil de manejar. También quiero anunciarles que al final de esta presentación estaremos compartiendo para todos otros regalos especiales que les serán muy útiles para el bienestar en sus vidas porque contienen ayudas potentes
aportadas y validadas por las neurociencias y hasta ahora desconocidas que buscan solucionar de raíz y alcanzar así los resultados permanentes. Con ustedes, el consultor Enrique Allende. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a ustedes por estar, muchas gracias por la invitación. Quiero partir saludándoles a las personas que están conectadas y quiero hacerles una pregunta bien directa. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ira? Piénsalo. Piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que estallaste con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que perdiste los estribos con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que no pudiste controlar ese impulso, el que llamamos ira, rabia? ¿Cuándo fue la última vez que ese volcán que explota, antes de que lo puedas controlar, le hizo daño a alguien más? Pregúntate. No te preguntes cuándo fue la última vez que explotaste, porque eso es gratis. Explotar en el baño frente a nadie es gratis. Explotar frente a una muralla a la que le pegas es gratis, porque además te haces daño a ti mismo. Pregúntate cuándo fue la última vez que explotaste con alguien que amas. Pregúntate cuándo fue la última vez que le gritaste a un hijo que no se lo merecía, o a tu pareja, o a alguien de tu equipo, o a alguien en la calle. Pero no tanto a alguien en la calle. ¿Cuándo fue la última vez que explotaste o estallaste con alguien que de verdad amas? ¿Cuándo fue la última vez que estabas diciendo algo o haciendo algo que no querías hacer, que no querías decir? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste algo y en el momento en el que lo estabas diciendo dijiste, aquí no hay vuelta atrás? Acabo de decir algo en una forma en la que no me puedo devolver. Esto va a tener consecuencias. Voy a tener que hacer control de daño, o esta relación va a terminar, o le voy a generar algo a mi hijo ahí. Toma papel y lápiz y anota eso en un papel. Porque ese es el estallido que no es gratis. Y ese es el estallido del que te quiero hablar hoy día. Quiero que compartamos juntos en estos últimos 20 minutos qué es la ira. Quiero que agradezcamos su existencia, porque a pesar de lo que te acabo de decir y el dolor que nos puede generar la ira sirve para algo. Y después quiero que entendamos cómo gobernarla. Porque lo que busco como gran objetivo después de estos 20 minutos es que dejes de pensar que lo que hay que hacer con la ira es controlarla. ¿Bien? Así que me voy a permitir compartirte algunas láminas en las cuales quiero contarte justamente esto. ¿Bien? Quiero, a partir de ahora, compartir esta lámina. A veces te voy a hacer algunas preguntas. Déjame solo chequear que no haya ningún error en la pantalla. Bien, a veces voy a hacer algunas preguntas y te voy a invitar a que las puedas contestar en el chat para que podamos ir interactuando en este ratito, en estos 15 o un poco más de minutos. Bien, así que ahora que espero que ya hayas anotado cuándo, quiero explicarte qué es lo que es la ira. Bien, y para eso quiero mostrarte un gráfico que, si bien está en inglés, creo que es bien gráfico, valga la redundancia, para que podamos entender cómo podemos explicar esto de la ira. Porque muchas veces creemos, y esto es por una cosa de crianza, para la mayoría de nosotros, que somos seres racionales. ¿Ok? Cuéntenme en el chat quiénes son las personas a las que le han enseñado que somos seres racionales. Pongan sí, a mí, pongan respuestas para que podamos compartirlas, para que se den cuenta que no estamos solos. ¿A quién le han enseñado que somos seres racionales? ¿A quién? Cuéntenme. Yo podría poner que a mí, pero ya tienen mi respuesta. A mí. ¿Sí? Bueno, esto que está aquí tiene que ver con algo de lo que habló Claudio, tiene que ver con algo de lo que habló Diana, y es nuestro sistema nervioso. Por favor, si quieren tomar notas, anoten esto, sistema nervioso. La ira, al igual que el miedo, son las dos grandes reacciones de una parte de nuestro sistema nervioso, que es el sistema nervioso periférico, que tiene dos grandes modos, que son el modo parasimpático y el modo simpático. Bien, ahora que estamos hablando en esta conferencia, que estamos escuchándonos, lo que está activo es el modo parasimpático. ¿Qué tiene ese modo que ver con este gráfico que está aquí? Fíjense que abajo hay una banda de color verde, ¿ok? Abajo hay una zona verde, que en inglés dice social engagement. Cuando los seres humanos estamos en calma,
Estamos en un modo que se llama parasimpático, estamos tranquilos, tenemos un bajo nivel de alerta, estamos en el presente, estamos disfrutando, estamos conectados con el presente, estamos curiosos, podemos experimentar algunas emociones con sensaciones más agradables como la compasión, estamos mindful, ¿cierto? Estamos allí en el presente y toda nuestra energía está puesta en sistemas como la regeneración celular, la defensa que hace nuestro organismo de organismos externos a través del sistema inmunológico, los procesos del sistema digestivo, etcétera, etcétera. Procesos de regeneración en general, recuperación, tranquilidad, calma, calma. Estamos viviendo, ¿ok? Sin embargo, a veces el ambiente nos pone allí estímulos que nos hacen generar reacciones. Alguien nos grita, reaccionamos. Se escucha una bocina, reaccionamos. Sentimos un golpe, reaccionamos. Alguien se nos acerca rápida y violentamente, reaccionamos. Fíjense que aquello no es una respuesta que uno diga, viene alguien corriendo hacia acá, voy a responder. No. Reaccionamos y nos movemos o nos ponemos en guardia antes de pensarlo. Fíjense bien en esto. Reacciono antes de pensar. Pongan eso en un papel para que se les quede como una idea de fuerza. Reacciono, después razono. Fíjense lo llamativo que es eso. En este gráfico se explica el porqué. Cuando nosotros estamos en calma, está gobernándonos nuestro sistema parasimpático, pero cuando aparece un arousal, que es lo que aparece ahí, cuando aparece un estímulo, cambiamos de modo, fíjense. Y empezamos a dejar de responder racionalmente a través de una partecita de nuestro cerebro que se llama el neocórtex, y pasamos a responder desde otra parte de nuestro cerebro que es la que permite, gracias a Dios, que nosotros sobrevivamos, que es algo que Peter McLean en su modelo del cerebro trino llamaba el cerebro reptil. Bien. ¿Qué es lo que hace ese cerebro que controla el 80% de las cosas que hacemos? Ayudarnos a sobrevivir. Hace decenas de miles de años venía un tigre de dientes de sable y nosotros necesitábamos sobrevivir. No podíamos pensar, ¿qué hago con el tigre de dientes de sable? Quizás puedo razonar con él, ¿cierto? O quizás puedo montarlo, o a lo mejor le puedo hacer cariño, lo puedo abrazar y desde la gratitud por su existir yo puedo salvarme de que ese tigre de dientes de sable me coma. Si hubiéramos pensado así, si las emociones que se hubieran tomado nuestro comportamiento en esa época de sobrevivencia pura hubieran sido cosas más de sensaciones agradables, expansivas, evolutivas, estaríamos muertos, pues. Se habría acabado la especie humana hace hartos millones de años, ¿cierto? No habríamos sobrevivido a esa etapa inicial. Entonces, nuestro cerebro maravilloso generó allí mecanismos de supervivencia. La primera tarea de la evolución es sobrevivir y reproducirnos. No sacamos nada con ponernos románticos y crecer y expandirnos socialmente y decir de qué soy capaz o inventar el fuego cuando no somos capaces de sobrevivir. Las primeras innovaciones humanas fueron porque era el dolor tan grande que teníamos de no poder comer, de no tener fuego, de no tener casa, que el cerebro se adaptó para que nosotros pudiéramos desarrollar mecanismos para sobrevivir, ¿ok? Entonces, antes de ponernos románticos y expansivos, aprendimos a sobrevivir a través de este sistema, que es esto que yo llamo el sistema simpático, ¿cierto? Cuando ese sistema reacciona, nos lleva a dos reacciones básicas: correr o pelear, lo que en inglés se conoce como el fight or flight response. ¿Bien? Viene un enemigo, un tigre de dientes de sable. Si viene un animalito chiquitito y nos quiere atacar, se va a activar una reacción que es el fight, la reacción de la rabia. Fíjense en ese gráfico, quienes hablan inglés, que dice fight, movement towards. O sea, pum, le voy a pegar a alguien. Oye, ratón, ¿qué estás haciendo? Te mato y te como para mi tribu, para darle comer a mi familia, ¿sí? Pero si venía un tigre de dientes de sable y yo estoy solo, la reacción que se va a activar es la del miedo, flight, movement away, salir corriendo de ahí. Y entonces se provoca un shot, y por favor noten esto, se provoca un shot químico de cosas que tienen adrenalina, cortisol, noradrenalina, una pila de cosas allí que son activadores químicos, neurotransmisores, hormonas, para convertirnos en una máquina de matar. O de sobrevivir. Hay alguien que está con el micrófono abierto, por favor, silenciémoslo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando venía ese enemigo? Si es que era un enemigo al que yo podía gobernar, un enemigo del que yo tenía que defenderme o tenía la posibilidad de defenderme, se activaba una reacción de ira. Venía un depredador que a lo mejor se había comido a parte de mi tribu y yo estaba acompañado de mis compañeros de la tribu y decía, aquí te mato, weón, y te como. ¿Okay? Y entonces esa adrenalina, ese cortisol se convertía en energía. ¿Para qué? Para que tuviéramos más fuerza en los brazos, más fuerza en las piernas, para poder subirnos a un árbol, para poder pegar más fuerte, para que las cosas no nos dolieran, para correr más rápido, para reaccionar más rápido. Aparecía más oxígeno, glucosa, sangre al cerebro. ¿Para qué?
para que tuviéramos visión de túnel y capacidad de reaccionar lo más rápido posible. ¿Se fijan? Nuestros vasos se contraían para que pudiéramos oxigenar mejor. El proceso de supervivencia del ser humano es potente y es maravilloso. Pero claro, eso servía antes. Porque antes necesitábamos solo ser ese primate que necesitaba sobrevivir. Pero hoy día la naturaleza de nuestros conflictos es distinta. Cuando nos peleamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestro jefe, el que está al frente no es un tigre de dientes de sable. Por lo tanto, las herramientas que necesitamos para sobrevivir no necesariamente son más fuerza en las manos y en los pies. ¿Bien? Y aquí es donde nos enfrentamos a una de las principales paradojas que tiene el ser humano y una de las cosas más lindas que nos toca administrar, ¿cierto? Porque algunos, sobre todo aquellos que tengan un camino más espiritual, dicen, nosotros somos esto que está aquí, este señor de bata blanca, este gurú purificado por completo, que de hecho ya dejó de caminar y ahora como que flota. Flota. Yo recuerdo un amigo que una vez me dijo que Deepak Chopra, persona a la que muchos de nosotros seguimos sin duda, en un backstage de una de sus conferencias perdió el control por completo y garabateó a todo su santo equipo. ¿Ok? ¿Pero cómo? Pues si es Deepak Chopra. Raro, ¿no? Bueno, muchos de nosotros caemos en una trampa. Hasta los más experimentados. Y esa trampa es creer que somos este señor de aquí. Sadhguru o el gurú que casi que no tiene cuerpo. Personas que ya dejamos de caminar. Lo que pasa es que yo soy tan evolucionado espiritualmente que yo ya no siento ira. Y cuando siento, la tomo, la pongo en mi corazón y la transmuto, ¿cierto? Y ahí podemos encontrar muchas técnicas y los que tenemos camino espiritual podemos hacer aquello. Pero la paradoja que tenemos que administrar es que no solo somos este señor, sino que somos otro señor, también este señor de aquí. También somos el primate que tenía que sobrevivir del tigre de dientes de sable decenas de miles de años atrás. ¿Y entonces qué somos? ¿Somos este? ¿Somos este? Por eso es una paradoja, por eso es un regalo, por eso la humanidad, por eso encarnarnos aquí en un mundo físico es un regalo. Porque lo que somos en realidad, amigos y amigas, es esto, bueno. Ambas cosas a la vez. El mono que goza, que disfruta, y a la vez ese ser que va camino a ser un ser evolucionado, emocional, espiritual, racional, si ustedes quieren pensarlo así. No somos ni el mono ni el gurú, somos las dos cosas. Por eso el camino humano es tan lindo, porque tenemos que administrarlo. Pues. Porque los intereses del mono van para un lado, los intereses del señor racional o gurú van para el otro. Porque uno quiere reaccionar, necesita reaccionar. El mono es altamente territorial cuando tenemos una discusión con alguien. Lo que queremos es ganar. Porque el mono es territorial y las ideas son un territorio más. Entonces queremos dominar en el territorio de las ideas, ¿cierto? Pero claro, el otro señor lo que quiere es razonar. Y ahí es donde se produce uno de los principales conflictos humanos. ¿Bien? Entonces hay que entender hasta aquí que lo que tiene esta maravillosa emoción que es la ira, es que no solo es emoción, pues fíjense. Si yo tengo miedo, me voy para adentro. No le hago daño, me tapo con las cobijas, las cubiertas de mi cama y me voy para adentro. Si yo me bloqueo, que es otra expresión del sistema del miedo, una expresión más profunda de esa reacción inicial que salía en ese gráfico, me bloqueo, pero no le hago daño a nadie, en general. Pero cuando tengo ira, daño a alguien. Y el primero al que daño, como en cualquier otra cosa de la vida, para que vean lo linda que es la metáfora, es a mí mismo. Porque la ira es emoción y también es energía. Alguien allí está con el micrófono, por favor, chequeen quienes puedan. Emoción más energía. ¿Y saben cuál es el problema de que sea emoción y energía? Es que cuando hay personas que dicen, yo controlo muy bien mi ira, yo controlo muy bien mis emociones, esa persona tira la piedra, pero agarra un cablecito y la devuelve, como si fuera una papa caliente. Mira, la ira está pensada, como les dije antes, para luchar. Aparece fuerza química en nuestras manos, en nuestras piernas, en la cabeza, en el cuerpo. En el cuerpo, fíjense lo que acabo de decir. Anoten algo que es lo más importante de toda esta presentación probablemente, y es que las emociones, como la ira, ¿dónde se sienten? ¿Se sienten en la cabeza o se sienten en el cuerpo? ¿Dónde se sienten? En el cuerpo, ¿no? Piensen en esa persona con la que tuvieron ira que les pregunté al principio, hace 10 minutos atrás. ¿Dónde se siente eso? Aquí, yo siento en la mente que tengo ira, rabia. No, es cierto, bueno. Pamplinas. Se siente en el cuerpo.
Se nos aprieta el pecho, aparece un volcán, la garganta, la cabeza, las manos, los pies. Nos dan ganas de pegarle a alguien, literalmente. Porque eso es la ira, ¿cierto? Entonces, antes de entender qué hacemos con ese exceso de energía, quiero que recordemos en un par de láminas para qué nos sirve, pues. Porque a veces decimos que la rabia es mala, que la rabia es mala, y nos sentimos culpables por tener rabia. Si supiéramos lo que son las emociones en términos de frecuencia, nos daríamos que la culpa solo nos tira para abajo. La culpa nos tira para abajo. Si sentimos culpa por sentir emociones, estamos sintiendo culpa por ser humanos. Porque les digo que no somos seres racionales. La parte del cerebro que gobierna aquellas funciones racionales de nosotros, que es el neocórtex, del que ya han escuchado hablar aquí, gobierna el 5% de lo que hacemos. Solo el 5% de lo que hacemos, anoten ahí. El sistema límbico, estas estructuras que nos conectan con nuestra memoria, nuestras emociones, gobiernan más o menos el 15% de lo que hacemos. Y nuestra parte instintiva, el 80%. Así que adivinen que el 95% de nosotros no es racional. Bingo. Pero antes de decir qué hacemos con esa ira, vamos a entender qué es lo que ha servido. ¿Para qué ha servido? Bueno, el mono, ese primate que también somos, y esto por favor también anótelo. Cuando nosotros estamos en modo mono, cuando se activa esta reacción y estamos frente a alguien, nos ponemos como el señor que está ahí, que es Goku convertido en mono, para los que hayan visto Dragon Ball Z. ¿Bien? O que tengan hijos bonitos que lo hayan visto. Este señor es la expresión más maravillosa que yo he visto en televisión de lo que es la ira. Nosotros con los ojos rojos, es decir, perdidos y convertidos 100% en un primate. Que también es lo que somos, pues. Ay, ¿por qué tengo ira si yo soy un ser tan espiritual, si soy tan evolucionado? Si yo transmuto con... No, pues. Somos las dos cosas, recordemos que somos las dos cosas. Cada vez que una gota de nosotros siente culpa por una gota de nuestras reacciones, entonces estamos renegando una gota de nuestra humanidad. Porque somos instintos, somos emociones y también somos racionales, fíjense. No es que no lo seamos, pero un poquito nomás. De hecho, mucho menos. La parte que gobierna nuestra racionalidad tiene 200.000 años de evolución nomás, mientras las partes que gobiernan nuestro instinto tienen literalmente cientos de millones de años de evolución. Esa primera parte de nuestro cerebro se parece mucho a la del cerebro de un cocodrilo, de una rana. Por eso se llama, según el autor de este modelo trino, el cerebro reptil, que es el modelo que usamos los exponentes de la AONC, los neurofacilitadores, para encontrar el origen de los conflictos, desbloquearlo, desprogramarlo y ayudar a que las personas encuentren su salud y su balance. ¿Bien? Entonces, el mono, en lo territorial que es, busca ganar la pelea, no solucionar el problema. Por eso cuando usted está peleando con alguien o teniendo una discusión con alguien, usted no busca escuchar para entender, usted solo busca escuchar y apenas escucha media palabra o una sílaba, ahí tengo la respuesta. ¿Cómo lo agarro? Porque quiero ganar, quiero someter, quiero gobernar, quiero dominar al otro, quiero controlar al otro. Así que el mono jamás va a ganar. No, el mono siempre va a tratar de ganar la pelea, pero el mono jamás va a tratar de solucionar un conflicto. Bien, ahora, ¿para qué nos ha servido esto en la historia? Y por eso soy guerrero, espartano allí. Sin la rabia no habríamos podido sobrevivir de los depredadores, de otras tribus, no habríamos podido salvar la semilla de nuestra tribu, nuestros hijos, nuestros descendientes. Sin la rabia, sin la ira, sin esa energía maravillosa que nos echa hacia afuera todo lo que somos, parte de la expresión de nuestro poder personal cuando está gobernada. Sin aquello, nosotros no seríamos capaces de poner límite a otras personas. ¿Ok? Sin la ira no seríamos capaces de impulsarnos. La ira gobernada es energía. ¿Bien? Y entonces hay que entender algo que también es muy bonito que puedan anotar, que la energía, así como esta ira era emoción y energía, si hacemos doble clic en la energía es impulso más dirección. Si nosotros no gobernamos la ira es como una manguera de bombero. ¿Bien? Y ya les voy a mostrar qué significa que sea una manguera de bombero y cuál es la tecnología que hay detrás. Entonces ahora metámonos de lleno en cómo gobernar esa ira, para dejar de controlarla. ¿Bien? Mira, imaginen que nosotros somos un vaso en el día a día. Tenemos emociones, tenemos conflictos, tenemos cargas, tenemos preocupaciones, problemas, bloqueos, traumas, heridas de la infancia, heridas de rechazo, de abandono, de injusticia, de humillación, de traición. Cosas que hacen que nosotros bajo ciertos escenarios explotemos, reaccionemos. Porque les digo que nosotros no reaccionamos desde quienes somos, reaccionamos desde nuestras heridas. Y eso es conflictivo. Porque a veces hay cosas que nos hacen estallar. Y queremos entender qué pasa. Entonces, si nosotros estamos con mucha carga emocional, mucho desbalance de nuestro sistema nervioso encima, somos como el penúltimo o el último vaso. Cualquier gota que aparezca allí de agua nos va a hacer explotar. Y ahí miren que para mala suerte nuestra, la mayoría de las veces
cuando estamos a punto de explotar, el que aparece adelante es un hijo, una pareja, una persona que queremos. Por eso le hice la primera pregunta al principio. ¿Cuándo fue la última vez que explotamos y no fue gratis? ¿Cuándo fue la última vez que estallamos y estallamos con alguien que amamos? Porque el problema de la ira es que genera un chorro químico tan poderoso que inhibe parte de nuestras funciones cognitivas racionales. Lo que aquello significa es que parte de nuestros filtros morales, éticos y valóricos desaparecen por completo, porque lo que necesitamos ahí es ganar la pelea y no vamos a ocupar nuestras formas más sutiles, vamos a ocupar nuestras formas más brutas, más primales, más animales. Porque adivinen quién es el que toma el control cuando se activa la ira. ¿El gurú o el mono? El mono. Por completo el mono. ¿Bien? Y entonces, cuando nosotros tenemos ira, hay una frase que dice que la ira es un arma cargada, pero quiero que nos permitamos reenfocar aquello y hacerle un doble clic. Somos nosotros el arma cargada, cuando somos ese vaso que está casi lleno, ¿no es cierto? Somos nosotros el arma cargada. Así que mientras nosotros no entendamos cómo ir vaciando un poco ese vaso y mantenerlo menos lleno, vamos a luchar por controlar ese descontrol. Vamos a luchar por no dañar a alguien, pero cuando no dañamos a alguien, cuando tenemos impulso de ira, esa ira ya se desató. Y si no se la tiramos a nadie, nos la quedamos nosotros mismos. Y para eso necesitamos estrategias para poder balancearnos y sacar aquello hacia algún lugar. ¿Bien? Las primeras expresiones de esto vienen, o las primeras que les quiero compartir, vienen de dos grandes filosofías. La filosofía estoica y de la filosofía oriental china, fíjense. Hace 2000 años, este señor, que es un filósofo griego que se llama Epícteto, nos decía que cualquier persona capaz de hacerte enfadar se convierte inmediatamente en tu dueño. Como decimos los chilenos, aquel con el que pisas palito te gana. ¿Ok? Al mismo tiempo en China, 700 años antes, Sun Tzu, el autor de la gran obra El arte de la guerra, nos decía que los ejércitos victoriosos ganan la batalla antes de entrar al campo de batalla. Los ejércitos perdedores van y pelean la batalla a ver cómo les va. ¿Qué creen que significa eso para efectos de esto? Que solo el guerrero que está en paz consigo mismo es el que conoce de antemano el resultado de esa batalla. Porque el enemigo nunca está afuera, el enemigo siempre está dentro. ¿Cierto? Y al mismo tiempo en Roma, en la misma época del Maestro Jesús, había un señor que se llamaba Séneca el Joven, que nos decía que ante la ira, y esto lo vamos a ver ahora, nuestro mejor aliado es la pausa. Bien, pero estas son técnicas que nos llevan aquí, porque estos señores que son filósofos. Y eso funcionó maravilloso para ellos, pero no necesariamente para nosotros, porque hay una cosa en el escenario que ha cambiado mucho, y eso es lo que nos permite entender por qué hay algunas técnicas que solo les sirven a algunos y no a todos. Bien, entonces con la ira, la clave, amigos y amigas, no es sacarla por completo, porque si no, no podríamos tener límite. Si la sacamos por completo seríamos como unos copos de nieve, como unos soufflés. Y entonces cualquiera podría atacar a nosotros o a los nuestros y nosotros no actuaríamos porque no tendríamos energía física y química para poder hacerlo. Y allí es donde era lo que les decía un par de minutos atrás. La ira y su energía es como una manguera de bombero. Si la manguera de bombero está descontrolada y no está bien encauzada, no apaga ningún incendio. Y entonces el problema no es el agua. ¿Se fijan? ¿Qué es el agua en esta metáfora? La energía que tenemos disponible. Si esa manguera va hacia cualquier lado, no apagamos ni un incendio. O le hacemos daño a personas que están alrededor. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué necesitamos? Poder encauzar el agua de esa manguera. Bien, aquí les quiero comentar muy rápidamente para que vayamos cerrando 4 estrategias para poder gobernar nuestra ira. 3 que pueden servir parcialmente y una que es la que yo, en este estudio que llevo de 5 años de la ira, por cierto, yo soy ingeniero, vengo del mundo de los números, he trabajado en compañías grandes, liderando equipos de cientos de personas en áreas que van desde la logística hasta las áreas comerciales, he liderado compañías completas y me he encontrado con los problemas de liderazgo que algunos de ustedes pueden tener en el día a día, no los veo de manera sintética o teórica, yo los he vivido con varios cientos de personas. Entonces ahora que estoy fuera y puedo observar aquello, entiendo cuáles son las cosas que podrían servirnos más que otras, desde mi propia humilde experiencia, por supuesto. Bien, cuando nos atenemos a los estoicos, que eran filósofos, ellos tenían una gran estrategia que era anticipar la ira. Ellos se observaban, entendían dónde ocurría la ira en sus cuerpos, fíjense, en sus cuerpos, pero claro, cuando hacían eso podían tomar medidas precautorias para no dañar a nadie que estaba al frente. ¿Cuál era la ventaja que tenían los estoicos? ¿Cuál era la ventaja que tenían los griegos, los romanos,
o los filósofos chinos antiguos, que se pasaban todo el día estudiando, meditando, entrenando físicamente, entrenando cuerpo, mente, espíritu, y por lo tanto ellos defendían las virtudes humanas, algo que tenemos que reconocer que nosotros hemos perdido. Estamos en un ritmo, en un régimen que nos lleva a vivir un día a día cada vez más en piloto automático, menos enfocado en nuestro balance y en nuestro bienestar. Por lo tanto, a veces buscamos el éxito pero de manera vacía, porque lo buscamos sin entender que la base de nuestro éxito es nuestro balance y nuestro bienestar. Si nosotros entendemos eso es cuando empezamos a construir un éxito sostenible. Si no, siempre va a ser un éxito de corto plazo y que va a ser siempre un espejismo. Entonces, claro, los filósofos podían, pero nosotros tenemos un sistema nervioso mucho más desbalanceado que el de ellos probablemente. Por lo tanto, ellos podían anticiparla. Sin embargo, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Nosotros reaccionamos primero y no alcanzamos a anticiparlo. Y cuando ya hemos dicho 7 groserías a la persona que está al frente, decimos, parece que tengo rabia. Y en el momento decimos, tengo rabia, ¿qué hago? Sigo, voy a morir con las botas puestas, aquí tengo que ganar este conflicto. ¿Se fijan? No podemos anticiparla tan fácil como antes, pero sigue siendo una estrategia, si tu sistema nervioso está bien balanceado. Lo segundo, y esto viene del mundo de la psicología y en particular de un método gestáltico, gestalt significa ciclo, algo que se abre y se cierra. Nosotros podemos, cuando tenemos un conflicto con alguien, y alguien en las preguntas que le hacían a Diana hablaba de poder decirle a alguien, con respecto a la ira a veces hay cosas que es difícil decir, hay cosas que duele que le digamos a otro. ¿Okay? Hay cosas que generan heridas en nosotros y en el del frente y quizás requieren tiempo para poder sanarnos y que la otra persona también haga su propio proceso para poder conversar algunas cosas. Entonces hay un ejercicio muy bonito, que es un ejercicio en el que nosotros podemos poner literalmente una silla vacía al frente, sentarnos allí y decirle a la persona todo lo que queramos decirle. Esta es una versión sencilla de un ejercicio basado en neurociencia que se llama la catarsis de la ira, que es algo que ustedes pueden conocer a través de lo que van a conocer en Cero Estrés, en la plataforma, y de los mentores y de las mismas técnicas que hay allí. Usted se puede liberar mucho al decirle algo a una silla vacía porque su cerebro va a estar procesando aquello que tiene que decir, aunque no haya nadie en esa silla. Y a veces es mucho mejor que no lo haya, por lo menos la primera vez. Bien. Hay una segunda técnica que es un poco más profunda que tiene que ver con escribirlo. El journaling, la ciencia de escribir cosas, permite y obliga a que nosotros estemos completamente en presente al escribir algo. Por lo tanto, todos nuestros sentidos están puestos allí. Cuando nosotros estamos escribiendo una libretita mágica como esta, podemos escribirle una carta a esa persona con la que tenemos ira. No importa que nunca la lea. No importa que la escribamos con letra de médico. Lo que importa realmente es que nosotros volquemos allí todo eso que nos está ocurriendo emocionalmente. ¿Se fijan? Podemos decírselo a una silla o podemos escribirlo. Y el tránsito emocional que nosotros vamos a tener va a ser profundo. ¿Bien? No completamente profundo, pero ya vamos a empezar a conectarnos con algo que es donde ocurre esta emoción, que es en el cuerpo, fíjense. ¿Bien? Bueno, y finalmente, aquello que yo desde mi propia investigación he descubierto y he tenido la fortuna de poder aprender, que es una solución muy de fondo respecto a la ira, tiene que ver con un ejercicio maravilloso que se llama la catarsis de la ira, que es una versión de catarsis que está basada en neurociencia, en la metodología de la ONC, y que es algo que, como les dije recién, pueden encontrar en Cero Estrés. ¿Cuál es la gracia? Que la rabia ocurre en el cuerpo. Se detona por un estímulo externo que hace que nuestro inconsciente simbólico detecte que hay un peligro que ya tiene en su banco de datos. Dice, esta situación en la que estoy metido se parece a una situación que alguna vez me generó una reacción adversa o me activó una herida que me hizo reaccionar, y entonces el cerebro guarda una relación estímulo-respuesta, una reacción mente-cuerpo, y entonces se activan ciertas cosas que son programas automáticos que nos hacen reaccionar con rabia, fíjense. ¿Para qué? Para protegernos. Y todos esos programas que nosotros vamos generando a lo largo de nuestra vida, en nuestro cerebro, son para protegernos. ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy así? Porque tu cerebro te quiere proteger para que tú puedas sobrevivir. Bueno, maravilloso regalo. Pero claro, quizá hoy día ya no necesitas reaccionar con cierto tipo de personas, porque les puede hacer daño a las personas que no quieres, o eso puede complicar tu vida, tus relaciones o tu carrera profesional. Bien. Y entonces, este ejercicio consiste en entender dónde nos están pasando las cosas en el cuerpo, y después generar a través de un protocolo que es sumamente potente, que ocurre en la mente y también se desata en el cuerpo, toda una suma de todas estas herramientas que estamos viendo. Observar de dónde viene la rabia, tomar a alguien, ponerlo al frente, decirle cosas y hacerle otras cosas que solo las podemos tratar terapéuticamente uno a uno. Porque al final, sea a través de este ejercicio o estos ejercicios anteriores, como decirlo adelante de una silla, o escribirlo en una carta,
o a través de la catarsis de la ira, que es lo más potente, tenemos que buscar no control, tenemos que buscar moderar ese exceso de rabia para poder gobernarlo. Porque si te desbordas, vas a perder el conflicto, la discusión o el debate. Y solo si te gobiernas, ganas. Así que, si hay un mensaje con el que quiero dejarles al final, es que busques gobernar. Nunca más controlar. Gobernar. No controlar. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Enrique. Maravillosa conferencia. Vamos a darle paso a las preguntas. Cuéntanos, Patricia. Patricia Parra tiene una pregunta. ¿Hay No, lo alguien? estaba agradeciendo. Muchas gracias. Ah, ok. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchas gracias, Patricia, por tu gratitud. Ay, yo sí tengo una pregunta. Mira, Vale, Camila. Enrique, gracias. Mira, yo quiero saber uno a veces por qué no se acuerda de lo que dice. Con rabia a veces uno dice muchas cosas y después uno no se acuerda que las dijo. ¿Por qué pasa eso? porque en el momento en el que se activa, nosotros ahora estamos en el modo parasimpático, que es el modo buena gente, ¿cierto? Tranquilo, todo en paz. Se activa esta reacción y se activa el modo simpático, que no es otra cosa que el modo de alerta de nuestro cerebro, el modo de supervivencia. Y entonces se activan mecanismos que son químicos, Camila, para que nosotros nos preparemos para el combate o para salir corriendo de allí. ¿Ok? Y hormonalmente hablando, o mejor dicho, químicamente hablando, aparecen ciertas hormonas y neurotransmisores que lo que buscan es que nosotros no razonemos. Específicamente se activan ciertos protocolos en el cerebro y en el cuerpo para que nosotros no razonemos. Mira, nos aparece una nube mental. Es como cuando nosotros estamos en una crisis, en una contingencia, en el trabajo, temporada alta, y aparece una crisis y uno quiere dar una resolución racional, pero no puede pensar, no puede. ¿Por qué no puedo pensar? Es por lo mismo. Porque en el momento en el que venía corriendo ese tigre de diente de sable, ¿sí? Que es lo mismo que cuando se activa un conflicto ahora, tu cerebro activaba ciertos mecanismos para que tú no razonaras. Entonces, bloqueaba tu acceso a parte de tus memorias, a tus programas un poquito más racionales, más intelectuales, al abanico de soluciones técnicas a las que uno puede acceder siempre. Lo bloquea a propósito, porque no quería que tú razonaras, quería que reaccionaras lo más rápido posible. Entonces, esa parte que es más racional del cerebro se cerraba y el que tomaba el control era el mono. Y ahí toma el control, no toma el gobierno, no, toma el control. Ese toma el timón y dice, ok, yo voy a pelear, Eso es lo que pasa. Por eso uno no se acuerda a veces de las cosas, porque estás literalmente en modo mono, no estás funcionando con una parte del cerebro que es más asociada a la memoria, más asociada a otras emociones más agradables, positivas, qué sé yo, no positivas, pero sí agradables, ¿te fijas? Estás en modo reacción, entonces parte de tus filtros desaparecen, y parte de esas cosas no te acuerdas, casi como si estuvieras borracho, porque uno está literalmente como borracho en adrenalina, en cortisol, en noradrenalina, que son hormonas que están hechas para no pensar. Esa es la razón. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. ¿Quién más quiere compartir alguna pregunta? La ira tenemos todos, ¿no? Yo creo que todos tenemos, o hemos tenido episodios en los que le hemos hecho daño a alguien, ¿no? Hola Patricia, nuevamente. Pon tu micrófono, por favor. Ya, ahora sí. Es importante, digamos, entender que siempre, no es un mecanismo de control, pero sí tratar como de ir canalizando, digamos, de manera, porque a veces la ira es en un momento que tú no tienes, no estás previsto, ¿no? Sin embargo, cuando se hace, digamos, repetitivo con una persona, de alguna manera va saliendo ese mono, como dices tú, que no te deja, que igual tratas tú de dialogar o de hacer como un consenso en ese momento, pero pues es que hay que también ser consciente que no solo son los, si es con una persona, no son los míos, pero también hay otra persona enfrente que en verdad pues puede que no esté controlada. Pero sin embargo va a llegar un momento en que te sales de tu centro, de tu balance.
exactamente. Al hacer, digamos, como esta catarsis, siempre va a tener que pasar cierto tiempo para que se pueda llegar a ese nivel, digamos, de diálogo, de conciliación, porque pues si es una persona que tú ves todos los días o la mayoría del tiempo, pues tiene que dar, bueno, aparte que tienen que coincidir los dos de querer solucionar la situación, tiene que haber como, cómo llegar a esa situación y decir, Hace consenso. exacto. Mira, la respuesta puede sonar media filosófica, Patricia, pero nosotros no podemos cambiar lo que está ocurriendo al frente, porque está ocurriendo de las costillas para afuera. Lo único que podemos gobernar es lo que nosotros generamos como respuesta. Hay una maestra maravillosa que está aquí en esta audiencia que me enseñó una cosa. Si nosotros somos una mampara de vidrio y alguien nos lanza una roca y nos rompemos, eso no es culpa de la roca. Porque lo que podemos gobernar nosotros es la dureza, la flexibilidad o la resiliencia de la mampara. No podemos hacer nada con el que tira la roca al frente. Desde el punto de vista de la neurociencia, al menos, de la psicología, no podemos hacer nada con lo que pasa al frente. Entonces, si nosotros nos enfrentamos siempre a alguien que nos saca de nuestro centro, lo que ocurre simplemente es que ese alguien genera un estímulo afuera a través de su comportamiento o de algo que dice, o de un gesto, o de algún gesto en su rostro, que activa ciertos programas automáticos en nosotros. ¿Ok? Y eso activa nuestro modo parasimpático y nos va a convertir en alguien que queramos pelear con el que está al frente. Pero entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que entender? ¿Cómo gobernar aquello? Y desde las técnicas basadas en neurociencia, la pregunta que podríamos hacer, y yo se las dejo plantear a todos los que nos estén viendo, es, piensa en una figura que te haga estallar siempre en tu vida. Después pregúntate a quién se parece en tu vida de cuando eras niño. Igual a mi papá. Igual a mi hermano. Igual a mi tío, a mi mamá, a mi abuela que vivía en la casa. ¡Pum! El inconsciente guardó esa información cuando eras chico, generó un programa y ahora se activa y se activa y se activa. El problema es que no vimos acá tan explícitamente es que cuando eso genera respuestas repetitivas, después no es tan fácil volver a la calma y entonces nos desbalanceamos continuamente, entramos como en una respuesta de trauma, ¿ok? Que es como el tercer paso de una respuesta de una respuesta simpática, ¿ok? Bueno, ahora, una de las preguntas que nos sirve hacernos para empezar a sanar esto es entender esto de la mampara. No importa lo que ocurra afuera, porque en el momento en el que nosotros le ponemos la culpa al que está afuera, nos convertimos en víctimas. Y si nosotros nos convertimos en víctimas de alguien, le estamos entregando nuestro poder para solucionar ese conflicto que es nuestro. Entonces lo primero que tenemos que hacer para recuperar el poder es decir, yo puedo hacer algo primero que echarle la culpa al resto, porque no podemos gobernar lo que está pasando afuera. Pero lo que en el fondo tenemos que hacer es aprender a poner límites, pero no vamos a aprender a poner límites, Patricia, si es que nosotros no gobernamos esa sobre-respuesta primero. Y las técnicas basadas en neurociencia o cualquier otra nos ayudan a gobernar esa sobre-respuesta, para poder fortalecer el balance de nuestro sistema parasimpático, que es el sistema de calma, cosa que en el futuro cercano, después de las catarsis, de la ira, todas las cosas que hagamos combinadas, si quieren, esa persona actúe y yo ya no sobre-reaccione, sino que reaccione un poco y alcance a mantenerme lo suficientemente racional como para decir, esto me sacaba de control y ahora parece que no. Y empezar a escuchar el fondo de lo que nos está diciendo esa persona y a través de eso emitir una respuesta racional. Y cuando uno de los dos se vuelve racional, el conflicto se acaba. ¿Listo? Bueno, muy Excelente, bien. muchas gracias, qué pena. Muchas gracias. Muy bien. Acordémonos que si nos quedamos hasta el final, ya nos falta muy poco, vamos a recibir un regalo maravilloso, pero me parece que vale la pena la última pregunta de Luis Fernando Amaya. Pero si se quedan hasta el final, van a recibir un regalo grandioso del co-creador de esta metodología, el doctor Jairo Villegas. La última pregunta y la respuesta cortica. Luis Fernando, cuéntanos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Resumo mi pregunta. Yo he sido toda mi vida una persona algo volátil y hasta hace unos años la ira brotaba en mí con muchísima facilidad. Sin embargo, la experiencia me ha enseñado que la tranquilidad y la calma son las mejores herramientas que tenía para controlar la ira. Y entre ellas adopté un principio de los 4 acuerdos que dice no te tomes nada personal. Sin embargo, me ha funcionado en algunos casos, pero en otros no. La pregunta mía para Enrique es,
¿Por qué en algunos casos puedo controlar la ira y por qué en otros no? A veces hay pinches tiranos que son más pinches tiranos que otros, tomando la filosofía tolteca, por cierto. Claro que sí, po. Porque, mira, en ese gráfico que mostramos al principio había una flechita en el eje Y. O sea, hay distintos niveles de estímulo. Si nosotros estamos con un sistema nervioso súper fortalecido, hay estímulos medianos y grandes que a lo mejor no nos van a generar una respuesta, pero puede que haya uno gigantesco que sí la genere. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir encontrando cuál es la fuente de aquello. ¿Te fijas? Muchas veces tenemos muchos programas distintos que nos generan esta ira, o el miedo, o la cosa que sea. Entonces, podemos solucionar a través de distintas técnicas filosóficas como lo que propone Miguel Ruiz a través de los 4 acuerdos, o cualquiera, filosófica, pero aquello igual es mental. Entonces, nos va a servir para cierto grupo de estímulos, hasta cierto nivel, pero hay otros más grandes, más profundos y sobre todo que se conectan con heridas profundas de nuestra infancia o nuestros traumas, que nos van a generar respuestas que son profundas. Y entonces aquello ya nos va a generar respuestas traumáticas que ocurren en el cuerpo, Luis Fernando. Ya no nos ocurren solo aquí en la mente, por lo tanto no las podemos abordar filosóficamente. Por eso que las técnicas de fondo para gobernar la ira vienen de propuestas que entiendan que la ira ocurre en el cuerpo, que no solo tenemos que gobernarla filosófica o mentalmente, ¿te fijas? Que tiene que estar el cuerpo metido en la ecuación y en la solución. Por eso es que las técnicas de neurociencia son un regalo tan grande para poder rebalancear el sistema nervioso y poder limpiarnos de todos estos dolores, traumas, etc. Esa es la respuesta que yo te puedo compartir. Gracias por la pregunta. Ok, gracias. Muy gentiles. Y por eso estamos tan contentos. Muchas gracias, Luis Fernando, por tu pregunta y por la respuesta, Enrique. Y es cuando nosotros desde STS y Wellness Mind realmente decidimos dar esta herramienta de cero estrés para dar esa solución, porque como dice Enrique, no solamente tenemos que gobernar la mente, sino el cuerpo. Y lo que nos tenemos que preguntar de las 3 conferencias anteriores es cómo sería el resto de la vida para aquellas personas que no tengan acceso o nunca llegaran a conocer cómo resolver las molestias y consecuencias de no saber dormir, de no poder endulzar la vida, de no saber cómo trabajar las amarguras, las ansiedades y sobre todo cómo manejar nuestra ira, no desde la parte de represión, sino que realmente lo podamos manejar desde nuestro cuerpo. Por eso, cero estrés es una respuesta a todas estas necesidades y la vamos a tener a la mano, ¿sí? Entonces, pues maravilloso. Entonces, el tercer regalo que vamos a recibir en esta semana, lo vamos a recibir en esta semana junto con el acceso a un mes de la licencia de la app y el 30% de descuentos para que tengamos estas sesiones maravillosas con todos estos mentores de bienestar formados en neurociencias y otras especializaciones, en donde nos van a poder enseñar, liberar la ira, el miedo, la ansiedad y también potenciar toda nuestra capacidad cerebral. Es el libro del doctor Jairo Villegas, Éxito sí, pero éxito sí y la felicidad también. Entonces, Jairo ahora quiere darles un saludo muy especial. Jairo, por favor. ¿Me están oyendo? Sí, señor. Perfecto. Ok. Sí. El saludo es que pues es muy grato para esta época de mi vida poder dejar un legado después de 42, ya voy para 43 años de estar investigando el cerebro. Al principio lo hacía para mí, para tratar de vivir lo más feliz posible. Pero luego de comprobar que efectivamente las neurociencias integrando esa cantidad de conocimiento de las tradiciones orientales, más las habilidades de las psicologías y las exploraciones del cerebro aquí en Occidente, optimizadas de alguna manera se podían aplicar para que las personas tuvieran soluciones permanentes, rápidas y que podían ir al origen donde se generaron los condicionamientos para reaccionar como reaccionamos y que terminan atentando con nuestra felicidad y con nuestro éxito.
porque inhiben las posibilidades que tenemos para poder sacar lo mejor con que nacimos, para cumplir la misión con que nacimos. Entonces, en este libro, Éxito sí, pero felicidad también, hay una serie como de 152 ejercicios, conversaciones sobre diferentes temáticas que abordan los tres cerebros, la parte racional, la parte emocional y la parte, digamos, práctica o comportamental, que va a ser de mucha ayuda para cada uno de ustedes y para los seres queridos o para los seres que vivan cerca de ustedes. Así que creo que bien vale la pena sumarle a todo este esfuerzo que estamos haciendo para dejar ese legado entre todos, que creamos entre todos una comunidad que nos permita ayudar a muchos otros y tratar de que este mundo vaya mejorando a la rapidez que entre todos seamos capaces que sea posible. Así que eso me agrada mucho. Y en resumen, la esencia de la neurociencia, pues la pueden encontrar porque estaremos actualizando la aplicación de Cero Estrés permanentemente con los últimos desarrollos que las neurociencias nos vayan aportando y que sean aptas para nosotros aquí en este mundo de Occidente. Así que bienvenidos todos a este momento que la inteligencia creadora ha querido que conozcamos estas posibilidades para todos. Muchas gracias por haber asistido y con mucho gusto espero que me recuerden cuando estén leyendo el libro. Hasta entonces. Bueno, muy bien, muchas gracias, Jairo. Ahora les vamos a pedir algo muy especial para que nos apoyen y nos ayuden a mejorar estos summits que vamos a continuar mensualmente. Realmente es una información muy valiosa de todos nuestros mentores de bienestar. En este momento va a aparecer en la pantalla una encuesta que les agradecemos que nos lo puedan llenar en este momento. Daniel, ¿nos ayudas con eso, por favor? Me impide entrar en la constelación de leyendas que viene el conjunto brasileño y por lo tanto mañana frente a los suizos. Daniel, eso. En este momento entonces, por favor, apagan los micrófonos y les damos las gracias que puedan llenar esta encuesta en este momento, por favor. Vamos a dar unos 2 minutos para llenar esta encuesta. El partido penal de la jornada. Miremos qué micrófono está abierto. Para reemplazar a Neymar en medio campo, o sea que interfiere, Bueno, mientras vamos llenando la encuesta, realmente queremos darle las gracias a todas las personas, primero a todos los asistentes que han estado en este primer Summit. Realmente la asistencia ha sido maravillosa. Queremos darle las gracias a todas las personas que multiplicaron y expandieron la información en sus chats, en sus redes sociales. Agradecemos a los otros socios que hacen parte de esta compañía, como Alfredo Correa, Gustavo Ángel. Agradecemos al equipo primario de este proyecto, que somos Santiago Sáenz, Rodrigo Díaz, Santiago Tejada, Edwin y todo el grupo de STS, la parte de gerencia financiera en cabeza de Miguel Caicedo, del grupo de mercadeo en Iván. Agradecemos a la Fundación Pindal, que también realmente nos apoyó un montón en sus redes, y a todos los mentores de bienestar y neurofacilitadores que nos han apoyado en todo este proceso de divulgación. Muchísimas gracias pues por todo este esfuerzo que estamos haciendo y para mejorar. Y realmente esto no tiene sentido si no usamos la plataforma y recibimos los beneficios. La idea es que la podamos utilizar, la podamos aprovechar y la podamos compartir, y cada vez este movimiento de Cero Estrés sea mucho más grandioso, mucho más expandido,
y cada vez podamos vivir más tranquilos y más contentos. Lo otro que también queremos contarles es que, bueno, nuestro segundo Summit va a ser el 14 de diciembre, un miércoles a las 7 de la noche. Entonces voy a darles un minutico más para que acaben de llenar la encuesta. Claudia, una pregunta. ¿Ustedes tienen algunos, no sé si llamarlo paquete como corporativo, servicios? Claro que sí. Ok. Nosotros llevamos trabajando con empresas hace más de 18 años con unos resultados muy importantes y entonces también trabajamos a nivel empresarial. Entonces, con mucho gusto me escribes y yo pues ahí ya te contesto pues la propuesta empresarial. Gracias. Te voy a pasar mi teléfono por el chat. Por el chat, sí te iba a decir eso, gracias. Ya te lo paso. Aunque tomé pantallazo del 322-890. Ok, pero te va a pasar el mío también. Súper, listo, gracias. Muy bien. Bueno, entonces ya yo creo que podemos ya dejar de compartir la encuesta. Entonces los invitamos y los esperamos realmente el próximo 14 de diciembre. Estarán a cargo de Ivonne Gómez Ramírez. Nos va a enseñar Mente de éxito y vida con sentido. Ella es escritora del libro Los 9 Metapoderes. También va a estar acompañándonos Juan Fernando Medina, es un ingeniero y nos va a mostrar cómo el poder de la autoconfianza y la valentía para el cambio y va a contar su experiencia a nivel profesional y cómo eso le impactó a nivel familiar y todo su entorno de trabajo. Y Flor Marina Yepes, que es la dueña y empresaria de Descubriendo el Diamante, la organización por medio del valor de las personas de la empresa Basic Farm, que es una empresa que lleva más de 10 años aplicando esta metodología a todos sus empleados y cómo eso se ha traducido en números rentables, reales, medibles, cuantificables y cómo además eso se ha vuelto testimonios de vida en muchas personas que han pasado por su organización. Entonces, ahora los quiero invitar a todos a que prendamos las pantallas y nos veamos nuevamente. Quiero ver esas caras hermosas y esa sonrisa para que nos despidamos. Claudia. Sí. Disculpa una consulta. A mí no me llegó la información vía WhatsApp. Yo me registré y di todos mis datos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo voy a obtener el libro y la aplicación? La información la mandamos por email, no la mandamos vía WhatsApp. Toda la información les llegó fue por email. Entonces, la invitación es que revisen su correo electrónico. Ok, gracias. ¿Sí? No por WhatsApp, no es por WhatsApp. Entonces, bueno, les agradezco. Ahora sí que abramos la pantalla. Muchísimas gracias, de verdad, su asistencia. Que tengan una feliz noche y como saben, cero estrés. Que podamos dormir muy bien, cero estrés, y podamos utilizar esta maravillosa plataforma ceroestrés.com al servicio del bienestar y la calidad de vida. Muchísimas gracias. Que tengan Mil gracias, feliz noche para todos. Gracias. Mil gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias. Gracias a todos. Chao. Feliz noche a todos. Gracias. Gracias, adiós. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias a todos. Buenas noches, hasta luego.